Una dramática situación es la que se está viviendo en materia económica, porque fíjese que el IMASEC cayó a un 14,1% de acuerdo a la cifra entregada por el Banco Central. Es el peor registro para el mes de abril desde que hay medición en nuestro país. Durante mayo hemos tenido más situaciones de cuarentena en distintos lugares del país y por lo tanto cabe augurar un retroceso a la actividad bien significativo. 59 chilenos murieron por COVID-19 en las últimas 24 horas y los casos diarios llegaron a los 5.471. Chile superó los 105.000 contagiados. El ministro Mañalich informó que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se determinó que aquellos casos que presenten síntomas leves y tienen un PCR positivo tendrán cuarentena de 10 días y no 14. Además, adelantó que se incluirá en los próximos informes como muerte atribuible a COVID a las personas fallecidas que tienen un certificado de defunción y un resultado de PCR pendiente. Estados Unidos cumple una semana ya de masivas protestas tras la muerte de George Floyd. Donald Trump, el presidente, acusó a los gobernadores de débiles por no recuperar el control de las calles. Anunció el despliegue de militares y dijo que la nación fue tomada por anarquistas profesionales. Las manifestaciones se han extendido por más de 50 ciudades que dejaron además 4.000 personas detenidas y cerca de 10 fallecidos. Tendremos contacto en directo desde Nueva York. Y Huachipato regresa a los entrenamientos con polémica. Seremi de Salud quiso interrumpir la práctica y el club se negó. Tras reuniones, finalmente la autoridad sanitaria levantó la prohibición con recomendaciones. Y en Europa revelan interés del Celtic de Escocia por Claudio Bravo. Eso y más luego en 24 Horas Deportes. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A esta hora se está realizando un operativo en la comuna de Providencia por la muerte de un ciudadano venezolano. Esto ocurrió en el albergue del Liceo Alessandri. Es una de las personas que se encontraba acampando afuera de la embajada, se lo hemos mostrado durante la semana, y estaba a la espera del resultado del test de coronavirus. Ya estamos con Agustina Álvarez, que nos cuenta más detalles. Agustina, ¿qué tal? Buenas noches, te escuchamos. Hola Iván, muy buenas noches. La verdad que una trágica noticia que comenzó a eso de las 6 de la tarde, cuando personal de seguridad de Providencia se dio cuenta que dos personas se encontraban gritando por auxilio al exterior del Liceo Arturo Alessandri Palma. Recordemos que este lugar, tal como tú lo mencionabas, estaba siendo ocupado como albergue para eso de 55 personas venezolanas desde el pasado lunes. Lo que ocurrió es que en su interior se encontraba una persona con signos vitales, con leves signos vitales, digo. Una persona de sexo masculino, obviamente de la nacionalidad venezolana. Al entrar, junto con personas de la Asociación Chilena de Seguridad, trataron de reanimarlo, lo que fue imposible y finalmente se dio como fallecido a esta persona. Una noticia que aún sigue en desarrollo, pero que no obstante de esta forma se deja consignado que la persona tiene altas probabilidades de ser COVID-19. ¿Esto por qué? Porque el lunes pasado, cuando ingresaron a este recinto educacional, se les hizo a las 55 personas el test de COVID. No obstante, aún se encontraban a la espera de los resultados. Una terrible noticia, Iván. Se da por fallecido entonces al primer venezolano acá en nuestro país en medio de una crisis de inmigrantes gigantesca por la cual estamos pasando, en donde varios inmigrantes de diferentes nacionalidades se encuentran en las distintas embajadas de sus países esperando poder retornar a sus países, y que producto, por ejemplo, del frío y también Agustina, de los focos de contagios producen efectos como esto. Cuéntame. Sí, Agustina, saber primero que nada, porque este hombre que está a la espera del resultado del test del coronavirus, ¿tiene familiares acá en nuestro país? ¿Se sabe algo sobre eso? ¿Él venía solo? ¿Estaba trabajando? ¿Qué información hay hasta el momento? Entendemos que es una situación que se ha producido durante la tarde y que a lo mejor no está toda la información consolidada, pero ¿qué es lo que se sabe de momento? De momento, la verdad es que no hay muchas personas que nos han, de parte de la Municipalidad de Providencia, ni tampoco Carabineros han querido referir al tema. De todas formas, al igual que el resto de los venezolanos, son personas que llegaron al país dentro del próximo tiempo y producto de la crisis, también, al igual del 18 de octubre, como de la crisis sanitaria por la cual estamos pasando, se quedaron sin trabajo y tuvieron que llegar hasta estar al tiempo de la calle.
porque no tenían cómo financiar su vivir acá en nuestro país. Sí, Agustina, lo que nos han comentado desde la Municipalidad de Providencia al menos es que se le ha hecho el test de COVID-19 a todas las personas que están en el interior de este albergue. Este ciudadano habría llegado, entendemos, hay que confirmarlo, recién este día lunes, y durante esta jornada, el lunes en la tarde, o sea, llevaba recién una semana, y durante esta jornada había empezado a desarrollar sintomatología muy violenta durante las últimas horas y que lamentablemente termina con este desenlace fatal. Está a la espera del resultado del test de coronavirus que ya se le aplicó. No se sabe si es positivo o negativo. Fallece aparentemente de un problema de carácter cardíaco, así que vamos a estar atentos a lo que te puedan confirmar. Agustina, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Iván, estaremos contándole. Bien, pues vamos ahora a otras informaciones. Chile sobrepasó la barrera de los 100.000 contagios y es el tercer país con más casos en Sudamérica, el tercero. En las últimas 24 horas se registró la cifra más alta de fallecidos. Además, estamos hablando de 59 familias que perdieron a un ser querido. Una semana crítica para la red asistencial que presenta atochamiento en el ingreso de los pacientes. Mire. Que le costaba respirar. Lo llamamos y se lo desvaneció ahí. El hombre fue a buscar a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Llegó 3 horas después, una ambulancia. ¿Y él falleció caminando? Y él falleció caminando, se fue en la calle. No alcanzó a caminar una cuadra cuando un hombre de 49 años se desvaneció en plena calle de la comuna de Los Espejos a solo metros del CEFAM del sector. Según sus familiares, había sido notificado con COVID hace algunos días y esta madrugada su cuadro agravó. Comenzó a sentirse mal. Los amigos asistieron al centro de salud, al CEFAM Pueblo Los Espejos, a pedir ayuda de una ambulancia para que lo pudieran trasladar y así poder prestarle toda la ayuda. Se le faltaba un poquito de respiración. Tenían que hacerlo controlado, porque si tenía presión era más factible que podía pasarle algo. Solamente que tenía el COVID positivo desde el día 25 de mayo y que efectivamente que era una persona que tenía también una enfermedad base. Era hipertenso y vivía junto a 4 amigos que, según sus relatos, no se han realizado un examen, tampoco han iniciado una cuarentena preventiva. Una realidad que preocupa más si las urgencias de hospitales y también las clínicas privadas presentan este panorama. Todavía estamos acá, pero estamos esperando porque estamos viendo que adentro se desocupe algo. Está lleno. Podemos dar la orden de ingreso mientras ellos no nos digan que hay una cama disponible, un box disponible para poder ingresar. Pacientes esperando en las ambulancias hasta que se libere una cama, un reflejo de las cifras que conocemos día a día, un sistema, una red hospitalaria que está funcionando a tope. Por ejemplo, el hospital A tiene problemas de recursos de personal, por supuesto. Esto es un común en todos los hospitales, pero se agudiza en algunos centros. Otros centros ya se quedaron sin espacios físicos. Otros ya se quedaron sin camas, literalmente catres, digamos, me refiero. Otros les faltan ventiladores. Este lunes, al cumplirse el día 90 de esta emergencia sanitaria, Chile superó los 100.000 contagios, posicionándose así en el puesto número 13 del mundo y en el tercer lugar de América Latina de los países que presentan mayor cantidad de contagios. Hoy estamos viviendo las semanas más duras de esta pandemia del coronavirus. Un sistema de salud como el que tenemos en Chile está siendo muy exigido, muy demandado, muy estresado. Esta jornada Chile sumó 5.471 nuevos casos y llegó a los 105.159 en todo el país. Y lamentablemente registró la cifra más alta de muertos en un día porque 59 familias perdieron a su ser querido en las últimas 24 horas. Desde el gobierno anunciaron cambios en el criterio para contabilizar los fallecidos. Al certificado de defunción y el examen PCR positivo se sumarán los muertos sospechosos con PCR tomado aún si no existe el resultado. Y esto significa, ¿no es cierto?, que en un número leve, pero que puede ser significativo a la larga, el número de fallecidos que vamos a reportar todos los días va a aumentar producto de que estamos incluyendo una nueva categoría por recomendación, insisto, de la OMS. No será el único criterio que cambiará, porque los casos activos se unificarán con los que se contemplan en el sistema Epivigila, lo que provocará un leve aumento de estos. Pandemia que sigue golpeando a Chile, poniendo a prueba nuestra política sanitaria. Una clara diferencia de opinión quedó en evidencia entre el ministro de Salud y miembros del Consejo Asesor COVID y la Sociedad Chilena de Infectología. El secretario de Estado aseguró que una persona que mantuvo contacto estrecho con un contagiado
puede terminar de inmediato su aislamiento tras un examen PCR negativo. Es un criterio que no comparten diversos expertos. Un debate que se inició tras el regreso a sus funciones del subsecretario de Redes Asistenciales, que cumplió solo 5 días de cuarentena preventiva. El martes 26 de mayo, el subsecretario Zúñiga comenzó una cuarentena preventiva por contacto estrecho, medida de aislamiento que finalizó tras recibir su examen PCR negativo. Volvió a sus labores la jornada del domingo 31, lo que desató múltiples críticas. Su regreso, según la autoridad sanitaria, estaría conforme a un decreto publicado este sábado 30, el que señala que quienes hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 deben cumplir medidas de aislamiento por 14 días o hasta que se haya descartado la enfermedad mediante la realización de un test PCR. Pero esta última frase no se había incluido, por ejemplo, en el decreto del 13 de mayo, un criterio que, según el ministro Mañalich, existe desde un principio. No tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR sale negativo, termina la cuarentena. Sin embargo, la Seremi de Salud sí recomendó hace unas semanas 14 días de aislamiento pese a un PCR negativo, criterio que también ha sido planteado por el Consejo Asesor COVID-19. Lo mismo comunicó ayer la Sociedad Chilena de Infectología. Ya respondí a la pregunta, gracias. No, ministro, no ha respondido a la pregunta por qué no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19 y también, le repito, la Seremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Esa fue una opción que tomó el ministro, que nosotros en realidad nos enteramos junto con la comunidad cuando vimos el decreto. No fue nuestra recomendación. Nosotros teníamos una recomendación en ese sentido, que era que independiente del resultado del PCR, positivo o negativo, no debería cambiar este comportamiento. La Sociedad Chilena de Infectología, a través de un comunicado, resaltó con énfasis que en estos casos y tras un PCR negativo no se permite dar certezas ni seguridad respecto al poder de contagiosidad y diseminación del virus en los días posteriores. La persona, por ende, debiera completar el periodo de 14 días de aislamiento social. No hay evidencia para que una PCR negativa en un contacto estrecho antes de los 14 días sea causal para dejar la cuarentena. Por lo tanto, yo creo que el subsecretario debería participar del ejemplo, digamos, especialmente como autoridad. Las críticas por el retorno del subsecretario y las potenciales medidas en su contra fueron analizadas así por el ministro de Salud. El señor subsecretario cree haber tenido un contacto estrecho. Yo, que soy más crítico que él, creo que no tuvo contacto estrecho, pero en fin, dejémoslo a él. La mantención del subsecretario no está en discusión en ninguna autoridad de gobierno, menos en el presidente de la República. Según un estudio de la clínica Mayo, los llamados falsos negativos pueden ser una cifra mucho más alta a lo que suponemos. Un ejemplo, basados en la población de 40 millones de personas que hay en California, si la tasa de infección es de un 50%, se estima que habrían 2 millones de falsos negativos. Los hospitales, por ejemplo, si tiene el paciente el cuadro clínico, se lo repiten 2 o 3 veces, y a veces el cuarto sale positivo, a veces ninguno, y tiene el cuadro pulmonar de neumonía grave. Si antes se aconsejaba para los casos con síntomas leves y con PCR positivo un periodo de cuarentena de 14 días, hoy, según la autoridad sanitaria, ese periodo tiene que ser de 10 días. Después del 8º día, desde el inicio de los síntomas, la posibilidad de contagiar, de que una persona que está sufriendo esta enfermedad contagia a otros, es prácticamente nula. En las últimas 24 horas se han tomado 16.890 exámenes PCR. El número de estas pruebas ha aumentado exponencialmente. Somos de los países que más testea por millón de habitantes. Si el 1 de mayo contábamos con un total de 189.433 exámenes, un mes después, esta cifra se ha elevado a 599.330. Bueno, la verdad es que hay que remontarse varias décadas en el pasado para encontrar una cifra económica tan mala como la que entregó hoy el Banco Central. La economía se contrajo en abril, fíjese bien, la cifra es impresionante, es un 14,1%, muy sobre las expectativas, muy sobre las expectativas. Es la caída más pronunciada desde que el Banco Central lleva, de hecho, registros mensuales. Esto es desde el año 1986. De hecho, para encontrar desplomes de este mismo nivel,
tendríamos que remontarnos, por ejemplo, al año 1982, donde se produjo una caída del 11%, o al año 1975, donde llegamos al 12,5%. En alguno de esos años seguramente los números fueron peores que los entregados hoy. Para que se haga usted una idea, en un mes perdimos lo crecido en 7 años de actividad. Lo vemos en el siguiente informe. Hace semanas que el Hotel Plaza Ñuñoa está con la cortina abajo, con las puertas cerradas y de brazos cruzados está uno de sus dueños, Hugo Córdoba. Si la cantidad de reservas disminuyó tras el estallido social, la crisis por la pandemia lo obligó a cerrar temporalmente. Seguir subsistiendo se hace cada vez más difícil. Nosotros teníamos una proyección de reservas para el año 2020, aproximadamente un 75% de ocupación en promedio, y que las cancelaron todas. 0% ocupación, ni siquiera hay llamadas telefónicas para hacer reserva, ni nuestras vías de reservas a través de portales internacionales tampoco. 38 habitaciones de este hotel completamente vacías y que refleja la caída de la actividad económica del mes de abril, que registró una contracción histórica del 14,1%, una cifra nunca antes vista desde que se realiza la medición del IMASEC, o sea, desde 1986. La producción de nuestra economía se encuentra en los niveles de abril de 2013, es decir, hace 7 años atrás. Lo que ha sucedido es que por las medidas sanitarias, de cuarentenas preventivas, entre otras, la verdad es que la economía está funcionando a mitad de capacidad. Y bien lo sabe Hugo, porque su sector, el de la hotelería, fue uno de los más golpeados, con este IMASEC disminuyendo en un 90% las ocupaciones. Lo sigue el rubro de la construcción, con un 60% menos de transacciones, y el comercio, que disminuyó un 45,9% sus ventas. Y hace necesario, de parte de las autoridades, una ayuda consistente que permita sacarnos del pesimismo con que nuestros empresarios están viendo la apertura después de la pandemia. ¿Cómo superar el pesimismo? ¿Cómo seguir funcionando al 100% en condiciones donde la demanda de servicios es cada vez menos por los efectos de la pandemia? Hay que reinventarse, hay que seguir luchando. Los trabajadores tienen bastante temor, tienen miedo que lleguemos a cerrar. Normalmente trabajamos 20 personas. Ahora vemos 6. Amer Hawe, dueño del restaurante árabe Los Sabores de Milady en Recoleta, se esfuerza cada día por reconvertir su negocio para no tener que cerrar las puertas de su emprendimiento. Para eso implementó el servicio de delivery e incluso construyó un pequeño puesto de verduras en el frontis del local para los vecinos del lugar. Todo para tratar de obtener dinero extra, porque las ventas han disminuido notablemente. Él me provee lo que es el zapallo italiano y la berenjena. Normalmente, un ejemplo, los días viernes le compraba 1000 zapallos para el fin de semana y hoy en día le estoy comprando 200 zapallos para el fin de semana. Han caído como el 90% las ventas. Situación que corrobora David, este proveedor de verduras de La Vega que trabaja con diversos restaurantes de la región metropolitana. Tenemos varios restaurantes aquí en Santiago y de un 100%, un 10% estamos entregando. Realidades presentes en el IMASEC de abril, un desplome económico que fue comentado por el presidente Piñera. La pandemia, la recesión mundial, están golpeando las economías del mundo entero y también la nuestra. Tenemos que levantar la vista a fortalecer la capacidad de nuestra economía de reactivarse. Un IMASEC de abril que superó cualquier expectativa, porque si en marzo el índice mensual de actividad económica se contrajo en un 3,1%, en abril el desplome del 14,1% se debió en parte a las medidas adoptadas para contener el coronavirus. ¿Cómo se prevé el IMASEC de mayo entonces? En mayo deberíamos tener una contracción más o menos similar y hay actividades que no pueden descender mucho más allá, por ejemplo en los sectores del turismo, el alojamiento turístico. Por lo tanto, la caída del indicador debería estar nuevamente en torno al 15-16% para ese mes. Los expertos señalan que el 2020 podría terminar con un crecimiento negativo, por ende hacen un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto y algunos a poner énfasis, por ejemplo, en la idea del subsidio al desempleo, propuestas para aliviar la difícil situación que muchos chilenos están pasando debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, una de las preguntas es cómo se viene el mes de mayo. Si usted ve las caídas de 3,1 en abril, 3,1 en marzo, 14,1 en abril, ¿qué pasará durante el mes de mayo? Estamos a través de un contacto con el exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, para hablar precisamente sobre esto. Nicolás, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted, buenas noches. Y le pregunto de inmediato, bueno, ¿cómo se viene el mes de mayo, cree usted? Bueno, el mes de mayo va a ser posiblemente algo más negativo porque la cuarentena ha sido más dura en mayo
de lo que fuera en abril. Por tanto, evidentemente que eso va a afectar a la producción. Ahora, es importante entender que lo que está pasando con la economía es la consecuencia del problema sanitario. Y por tanto, si no solucionamos el problema sanitario, el problema económico no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque esto no es la crisis del 82, dicho sea de paso, ahí decreció en 18%, en 19% en el tercer trimestre el producto, y también el 75% en el cuarto decreció 19% también. Esos fueron crisis propiamente económicas, que venían desde la economía. Ahora lo que tenemos es una suerte de coma inducido, o sea, necesitamos descomprimir, dejar de funcionar económicamente para que la gente se pueda quedar en su casa y el contagio no se siga transmitiendo a las velocidades horrorosas que estamos viendo en estos días, donde Chile ha pasado a ser prácticamente el líder mundial en materia de contagios por habitante. Entonces, esto lo necesitamos hacer, y la única forma de que la economía salga para arriba es que controlemos el virus. Ahora, claro, naturalmente las medidas restrictivas más fuertes han venido durante el mes de mayo, y es por eso yo le preguntaba por esta cifra, porque cuando uno ve esto sumado al desempleo, todavía está bajo los 2 dígitos de acuerdo al INE, pero en el Gran Santiago, de acuerdo al Centro de Microdatos de la Chile, ya está cerca del 16%. Entonces, uno suele no hacer anatemas de esto, ¿no? No es lo uno o lo otro, pero lamentablemente mientras perduren las medidas restrictivas por efecto sanitario, la crisis económica se va a ir acentuando todavía más. Parece ser una suerte de acertijo de lo cual no sé quién puede tener una solución, Nicolás, le pregunto. Porque efectivamente para que el contagio disminuya, tiene que haber medidas de cuarentena, porque de lo contrario la gente circula y potencialmente expande el virus. Y mientras haya cuarentenas, la actividad económica va a seguir cayendo. Eso es correcto, por eso le enfatizo en qué es la causa y qué es el efecto. La causa es el virus, el efecto es el desempleo y la caída de la actividad. Entonces, si usted no remueve la causa, no va a poder cambiar el efecto, que es el desempleo, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de la causa, ahora veamos la crisis sanitaria, lo venimos diciendo hace tanto tiempo. Por suerte, yo creo que ya las autoridades han entrado más en esa convicción. Primero necesitamos multiplicar por varios porcentajes la cantidad de testeo, aislamiento, trazabilidad. Todavía tenemos un sistema muy, digamos, pequeño de trazabilidad y de aislamiento, a objeto de que el contagio no siga expandiendo. Y lo segundo, que es obvio, necesitamos llevar a los hogares la posibilidad de ingresos para que logren subsistir. De lo contrario, la gente no va a hacer la cuarentena, va a haber una crisis social que solo se va a traducir en un agravamiento de la pandemia y por tanto vamos a entrar en una especie de círculo vicioso. También, ciertamente, la gente que es dueña de restaurantes, de servicios, etcétera, el gobierno ha puesto por delante programas de reprogramación de créditos para que cuando ya la gente pueda volver normalmente a consumir, ellos no hayan quebrado, digamos. Pero lo primero es tener un sistema, una estrategia sanitaria distinta a la que se ha tenido, que se está cambiando, pero hay que acelerar el paso. Y segundo, alimentar a la gente para que se quede en sus hogares. Y eso significa, ¿cierto? Por lo menos hemos calculado muchos del orden de los 80 a 100 mil pesos por persona para todas las familias en cuarentena, salvo las del quintil más rico, acomodado, que tienen ahorro, o los que mantienen su trabajo. Nicolás, usted como ex ministro de Hacienda defendió tanto tiempo la regla del déficit fiscal cero, de los equilibrios macroeconómicos, y naturalmente había que ahorrar en los periodos de vacas gordas para los periodos de vacas flacas. Nunca esperamos que las vacas flacas fueran estas, ¿no? Nadie previó una situación de estas características. ¿Cuánto más se puede endeudar el Estado chileno? ¿Cuánto más podría resistir básicamente una economía que no está produciendo en términos generales, salvo naturalmente algunos casos aislados, supermercados que ha crecido, farmacias que ha crecido, la producción minera que sigue en baja, sigue todavía manteniendo cierta actividad, pero hay áreas que están prácticamente en el suelo? ¿Para qué hablar de turismo, comercio, todo lo que tiene que ver con transporte aéreo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, por eso le decía, usted tiene que separar. Primero, la gente que queda en cuarentena y que tiene que estar en cuarentena y no tiene que salir de la casa, tiene que recibir ingresos para poder consumir. La actividad económica, como en la guerra, se va a mantener
al nivel indispensable para alimentar a la gente, lo que se llaman las actividades esenciales, pero todo el resto va a quedar una especie de, digamos, de coma inducido, como le decía. Ahora, para que todas esas actividades vinculadas a lo no esencial no quiebren en el intertanto, usted tiene que reprogramar los créditos. Ya, eso es desde el lado económico. Si usted le da menos dinero a la gente y la gente está obligada a salir, no vamos a controlar la pandemia, por tanto, al final no controlamos nada. Si usted no da suficiente reprogramación de crédito para aquellos negocios sanos que tienen que estar en este momento, ¿cierto?, parados por la pandemia, cuando tratemos de reactivar después no vamos a tener negocio, no vamos a tener actividad económica. Entonces, esto hay que hacerlo bien. Y eso significa no hacer falsos ahorros. Con esto concluyo. Nosotros llevamos 3 décadas, teniendo presidentes que fueron extremadamente responsables y que apoyaron a sus ministros de Hacienda para que no nos lanzáramos en un endeudamiento. Y Chile tiene una deuda muy baja. Ahora es cuando podemos disfrutar de esa responsabilidad que tanto costó. Y así como hay países que desesperados tratan de encontrar algún espacio para alimentar a su gente, nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Y si lo hacemos mal, por ahorrar, por andar haciéndolo de a gotitas, no vamos a controlar la pandemia, con lo cual no vamos a solucionar el problema. ¿Me explico? Se explica. NicolásEixaguirre, ex ministro de Hacienda, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga muy buena noche, muy amable. A usted, pues. Buenas noches. Bien, pues el gobierno anunció que apelará a la decisión de los tribunales de dejar en libertad a los detenidos por realizar una fiesta clandestina durante el fin de semana en Santiago. Varios alcaldes cuestionaron el criterio que están teniendo algunos jueces para aplicar o no sanciones a quienes ponen en peligro la salud pública. Desde que comenzó la emergencia, se ha detenido a más de 26.000 personas por esta infracción. Mire. Irresponsabilidad. Egoísmo. Imprudencia. Cada vez son más los calificativos que se repiten en torno a este tipo de actos. De inconsciencia hablan algunos, de no quererse a sí mismo dicen otros. Definitivamente, pareciera que aún hay quienes no le toman el peso a un virus que avanza sin precedentes y que sigue dejando miles de víctimas fatales en el mundo. Todo lo que no se debe hacer en un solo lugar. Este fin de semana no fue la excepción. Calle Compañía, comuna de Santiago, 19 personas de carrete. Hasta un DJ contrataron y situaciones como estas se vienen repitiendo hace semanas. ¿Quién está a cargo del departamento? ¿Cuál es la orden? En este caso, solo 3 de ellos fueron derivados a tribunales por vulnerar el artículo 318 que dice en relación con poner en peligro la salud pública. Pero el 7º juzgado de garantía declaró ilegal la detención. Todos quedaron libres con las mínimas medidas cautelares. Creo que hay que ser mucho más mano firme en esto y además jueces, fiscales, Ministerio de Salud, Seguridad Ciudadana, Policía, todos tenemos que remar por el mismo lado. Somos un equipo en esto. Yo más que cambiar la ley, cambiaría a varios jueces. Y mientras tanto, varios jueces, desde sus casas, los dejan a todos libres. Así que da lo mismo la ley que tengamos. Son los jueces los que están, algunos jueces, los que están fallando en este caso. Algunos alcaldes endosan la responsabilidad a los magistrados porque aseguran que la decisión depende exclusivamente de su criterio. Aseveran que en muchos casos hay fiestas donde no se han identificado personas contagiadas por coronavirus y que por eso, a pesar de la cuarentena o el toque de queda, finalmente han quedado sin sanción porque hay jueces que interpretan que no se ha infringido la ley. Para entendidos en la materia, ante estas situaciones es necesario que haya uniformidad de criterio en el Poder Judicial. Que este artículo ha permitido que los jueces hagan 2 interpretaciones distintas. Una, que la norma sanciona un peligro concreto y que por lo tanto casi requeriría que las personas que infringen esta conducta estuvieran efectivamente enfermas de COVID, versus la segunda interpretación que habla de que solamente se sanciona un peligro abstracto y por lo tanto el margen para poder sancionar es mucho menor. El exfiscal Gajardo explica que no existe transversalidad. Asegura que algunos casos han dejado en evidencia que los jueces actúan de distinta manera a la hora de tomar una decisión y que eso provoca una incerteza jurídica.
sería deseable que a través de las funciones que tienen los tribunales hubiera una interpretación uniforme, de tal manera que en definitiva lo que sucediera en estos hechos no terminara transformando la justicia en una tómbola que tu sanción termina dependiendo de qué juez te toca en la audiencia. Solo de domingo a lunes hubo un total de 1.347 detenidos, 630 de ellos fueron por infringir la cuarentena sanitaria. Desde el 22 de marzo a la fecha existe un total de 26.299 infracciones al artículo 318. Dentro de este último ítem están contempladas las fiestas clandestinas y también otro tipo de actos que ponen en riesgo la salud de terceros. Solo hace algunos días, un ciudadano peruano fue detenido por organizar una fiesta clandestina, pero el tribunal lo dejó en libertad y el gobierno tomó la decisión de revocar su permiso de residencia en Chile y dispuso su abandono del país. Ahora, con el caso de la fiesta en Santiago Centro, nuevamente discrepan de la decisión tomada por el tribunal y anuncian que apelarán. Las señales de todas las autoridades públicas tienen que ser muy claras. No compartimos la resolución del tribunal, nosotros creemos que Carabineros actuó adecuadamente, actuó en flagrancia frente a una denuncia de los vecinos, frente a un hecho que claramente no cumple con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria y por lo tanto apelaremos a esa resolución. Nos comunicamos con el Poder Judicial, pero no quisieron referirse al tema. Reuniones sociales en cuarentena total y en toque de queda. Se siguen repitiendo estos episodios. Ponerle freno es la tarea. Denunciar piden las autoridades, más aún cuando el país atraviesa un delicado momento sanitario. Bueno, no resulta inusual ver a cientos de personas en la calle y eso que las cuarentenas en puntos distintos de Santiago está decretada. Alta movilidad en la región metropolitana que obedece a diversos factores. La irresponsabilidad de muchos es uno de ellos, pero también la precariedad de otros que se ven obligados a abandonar su hogar para poder subsistir. El zapallo de calidad. Más de 10 años lleva este hombre trabajando en el Paseo Puente de Santiago. Ramón Ramírez se ubica donde puede para vender sus verduras. Para él no es opción quedarse en la casa. Porque tengo necesidad de trabajar, tengo nietos que tengo que darle. Ramón está en el grupo de riesgo, tiene 65 años y debe cuidarse, pero tiene que trabajar. Por eso, como muchos, toma resguardos. Harto me protejo, llego a la casa y me lavo las manos con harto alcohol gel, me lavo bien. Y claro que me preocupo de repente, me da miedo. Ramón es una de las miles de personas que en nuestro país deben olvidar la cuarentena. Un grupo que lo hace no porque no quiere, sino porque no puede quedarse en su casa. Vamos a salir a comprar porque también tenemos que vender. Porque no tenemos empleo, entonces nuestro ingreso es comprar verduras y vender. ¿La única manera? Sí, no tenemos otra opción. Mi trabajo consiste en repartir la mercadería y tengo que hacerlo manual. ¿No hay otra forma? No, por el momento no. Así son miles los ejemplos de personas que por necesidad deben moverse, aunque también están aquellos que pudiendo quedarse en casa no lo hacen y prefieren realizar trámites postergables, pasear, festejar o incluso pasar un fin de semana en la playa. Alta movilidad de los chilenos que se aprecia mayoritariamente en los sectores de menores ingresos, muchos de ellos personas que de forma obligada deben salir de sus hogares. Realidad que refleja un estudio de la Universidad de Chile y de la Universidad de Stanford, investigación que concluyó que si en comunas del sector oriente el desplazamiento bajó casi un 50%, en otras la reducción no superó el 25%. Pero nos sorprendió la magnitud de esta diferencia. En particular, las comunas del sector oriente bajaron su movilidad de forma mucho más pronunciada que las comunas de otros sectores, incluso cuando los otros sectores estaban en cuarentena y las comunas del sector oriente ya se había levantado la cuarentena. El hecho de que múltiples familias vivan en un hogar común hacen que sea prácticamente imposible mantenerlas físicamente en el mismo espacio durante las 24 horas del día. Confinamiento, una medida compleja de cumplir cuando existen carencias, así lo constató otro estudio. La Fundación Ciencia y Vida junto a la Universidad del Desarrollo comprobaron que la movilidad bajó, por ejemplo, un 68,1% en Providencia, mientras que en San Ramón solo lo hizo en 12,8%. No todos podemos hacer cuarentena de la misma forma. O sea, por ejemplo,
yo puedo trabajar desde mi casa. No es así trabajos que, no sé, trabajadores informales, jardineros, o toda la gente que gana por su trabajo por día. Personas que no pueden trabajar desde sus casas. Muchos usuarios de la red de transportes capitalino. Su demanda, según el gobierno, bajó en un 85% desde que comenzaron las restricciones. Pero si se comparan los 2 últimos domingos de mayo, hubo una leve alza de pasajeros. Bajar la movilidad es clave según todos los estudios para evitar contagios y contener la pandemia. Por eso es tan relevante reducir la circulación, lo que debe complementarse con el aislamiento de posibles contagiados y casos confirmados. En países exitosos como Australia, por ejemplo, puede que las cuarentenas no hayan sido tan eficaces, pero sí lograron aislar a los enfermos. Y por eso que Australia empezó casi similar a Chile en los tiempos de pandemia, pero ellos se quedaron en 7.000, 8.000 casos y nosotros ya vamos más de 100.000. Trazar y aislar son así acciones fundamentales. El gobierno ya contrató más personal para lograr el primer objetivo y se espera que en los próximos días surjan 10.000 cupos en residencias sanitarias para alcanzar el segundo. ¿Qué ocurre con las cuarentenas que ya han sido implementadas? Vemos algunas luces de esperanza en varias comunas. Vamos a tener el informe el día miércoles y vamos a tomar decisiones respecto a las cuarentenas que afectan hoy día a la región de Tarapacá y, por supuesto, al Gran Santiago. Cuarentena en el Gran Santiago, decisión sometida a análisis. Algunos siguen obviándola por porfía, pero otros, muchos otros, lo hacen porque es la forma para seguir subsistiendo. Bien, pues como todos los lunes ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de pacientes clínicos de la Clínica Indesa, para monitorear qué es lo que está pasando con el coronavirus. Primero que nada, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. En esta jornada, que no es una jornada fácil porque lamentablemente superamos los 105.000 contagiados, tenemos ya más de 1.000 muertos y usted ve los resultados de las cuarentenas. Primero que nada, ¿en qué estado de la epidemia cree usted que estamos en nuestro país, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iván. Bueno, la verdad es que estamos en un momento complejo. Esta pandemia que fue creciendo, llegando a la región metropolitana, un aumento de casos dado la densidad poblacional, ¿no es cierto?, se ha ido propagando de una manera muy rápida y gradualmente ha empezado a golpear la capacidad de atención hospitalaria de la región metropolitana. Y hoy día las unidades de cuidado intensivo, de intermedio, las camas de hospitalización, los servicios de urgencia están sumamente exigidos. Se han convertido camas de pabellón, camas de pediatría en camas de intensivo, se han abierto nuevas camas, se han tendido puentes aéreos para trasladar pacientes, pero los números siguen aumentando, lo que obliga a prepararse para nuevos casos que van a ir llegando cada día. Es un escenario de tremenda complejidad y Chile, con las limitaciones que tiene cualquier país, está dando la mejor respuesta posible, por lo menos en la atención intrahospitalaria, a esta ola de casos que estamos viviendo. Bueno, la situación es muy, muy compleja. Doctor, ¿y cómo pasamos de ser un país casi ejemplo a mirar en materia de contagios, en materia de capacidad de respuesta sanitaria, a estar a este límite, ¿no? Porque usted bien dice lo que pasa en las clínicas, lo que también está ocurriendo en los hospitales públicos, en una semana esta que nos agarra partiendo el mes de junio, donde eventualmente se podrían ya producir colapsos importantes en la salud pública y privada. Efectivamente, lo que ocurre es que Chile tiene algunas particularidades que son incluso un caso de estudio. Lo que ocurre es que Chile es un país muy delgado y largo y tiene diferentes condiciones climáticas y de asentamientos urbanos. Entonces tenemos que en la misma medida que la temporada fría se va desplazando desde el extremo sur hacia el sur y luego hacia el centro del país, va también aumentando la incidencia de casos, primero en Punta Arenas, en la Araucanía y llegando a la región metropolitana, donde si bien tuvimos algunos casos que regresaban de sus vacaciones en el extranjero, pero que estuvo localizado en algunas regiones,
donde no hay tanta densidad poblacional, cuando llega al resto de Santiago, junto con el frío, se empieza a producir una propagación y donde vemos también que la adhesión a las medidas de restricción de movimiento como cuarentena no es tan respetado. Esto da nuestro Nueva York, nuestra gran ciudad, que también en Estados Unidos fue capaz de generar un brote realmente severo. En Chile también está siendo un gran demandante de recursos. Lo que ha ocurrido en Italia, en la Comunidad de Madrid, en Nueva York, también ocurre en Chile, y Chile es más pequeño, tiene ciertas limitaciones, pero a pesar de ello ha demostrado una capacidad inventiva de respuesta y de coraje de todos sus actores que hasta el momento estamos pudiendo soportar esta ola, pero no detenerla. Ahora, doctor, usted hablaba en algún momento de no respetar estas medidas de cuarentena y quiero invitarlo a revisar imágenes. Porque hay mucha gente que probablemente dice, mire, ¿sabe qué? Tengo una fiesta, no mucha, pero hay gente, se han pillado varias fiestas clandestinas. Voy a ir, yo estoy sano, sé que mis amigos están sanos, ¿qué peligro hay? Quiero que veamos estas imágenes de un operativo que se hace. Y por lo que usted ve allí en pantalla, mire, están todos juntos, había un DJ, no todos con mascarilla, en un espacio bastante pequeño. Llega Carabineros, los detecta, toma personas detenidas 19, luego el tribunal, no quiero que usted entre en conflicto con tribunales, pero después los deja libres porque considera que la detención fue ilegítima al no haber una orden del Ministerio Público para allanar la casa. Pero desde el punto de vista médico, doctor Ugarte, ¿cuál es el riesgo de la gente que hay ahí? Porque es mayoritariamente gente joven que a lo mejor dice, ¿sabe qué? Yo soy joven, no estoy contagiado, mis amigos tampoco, no nos va a pasar nada. Vamos nomás a la fiesta. ¿Cuál es el riesgo real? Iván, la verdad es que es una pregunta tremendamente gravitante. Hoy día leíamos del trasplante bipulmonar de un joven de 18 años en Italia. En la zona norte de Italia hubo jóvenes que quedaron con tal daño pulmonar que tendrían una vida limitada por el resto de su existencia y necesita un trasplante y abordar todo eso que implica inmunosupresores, riesgos, grandes cirugías en los próximos días. Lo que demuestra que esta es una enfermedad que afecta a todos los grupos etarios, principalmente mayores de 10 años. Al estar encerrado en una fiesta, en un sitio cerrado, cualquier persona que hable, que libere pequeñas gotitas, queda en un espacio reducido que los demás pueden aspirar, y eso son contactos estrechos. Además, al haber canto, baile, movimiento físico, esto libera más cantidad de contaminantes al espacio aéreo y la posibilidad de una propagación que los transforma, si hubiera un caso, en un superpropagador de inmediato. Ahora, doctor Ugarte, porque todos los lunes estamos tratando con usted de monitorear el avance del coronavirus. El mes de mayo, que ya terminó, fue un mes muy duro. Este mes que está partiendo hoy día, junio, donde también marca el inicio del invierno, ¿cree usted que va a ser peor que el mes de mayo? ¿Tenemos que enfrentarnos para algo peor de lo que ya vivimos en mayo? La verdad es que hay diferentes escenarios posibles, pero siendo prudente uno debería decir que es dable de esperar situaciones más complejas que las que vivimos durante mayo. El sistema sanitario en la región metropolitana ya está bastante exigido y los números de casos que hemos visto en el día de hoy, en el día de ayer y en esta semana son casos que recién se diagnostican, pero que en 10 días más o 14 días más van a evolucionar con una enfermedad presumiblemente grave en un porcentaje. Ese porcentaje va a encontrar una buena cantidad de camas que ya están llenas con los enfermos de hoy día y el desafío es cómo vamos a ser capaces de generar la cantidad de camas necesarias para atender a todos esos pacientes que presumiblemente se enfermarán en los días siguientes. Junto con eso está el otro desafío que están enfrentando las autoridades.
cómo hacer el testeo, trazabilidad y aislamiento masivo en la región metropolitana y en otras áreas donde hay alta tasa de contagio, para cortar esta cadena de retroalimentación de la epidemia, para que no sigan estas cifras incrementándose en los días que continúan. Pero independientemente del éxito que puedan tener esas medidas, los casos que ya se han enfermado hasta ahora seguirán su curso y al menos una parte de ella va a ir a los hospitales y clínicas, generando una mayor tensión que la que hemos vivido hasta ahora. Sí, claro, nunca es un buen momento para enfermarse, pero probablemente ahora que estamos tan cerca del límite sea todavía peor. Doctor Sebastián Ugarte, jefe de pacientes clínicos de la Clínica Indisa, le damos las gracias por estar junto a nosotros, como todos los lunes, monitoreando el COVID-19. Muy amable. No, encantado. A tus órdenes, un privilegio, Iván. Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Vamos ahora a ver lo que está pasando en Estados Unidos, porque cuando se cumple ya una semana de la muerte de George Floyd, las manifestaciones no se detienen en ese país. El presidente Donald Trump pidió a todos los gobernadores desplegar efectivos de la Guardia Nacional y volvió a amenazar con sacar a los militares a la calle si la violencia no cesa. Más de 4.000 personas han sido detenidas por las protestas. Este fue el momento en que la Casa Blanca apagó todas sus luces por primera vez en 131 años. La razón fue una falla en la Guardia Presidencial que le permitió a cientos de manifestantes entrar al perímetro de seguridad, obligando a Donald Trump a buscar resguardo en el búnker de la sede presidencial. Necesitamos manifestarnos porque si guardamos silencio no habrá justicia. Necesitamos justicia para todos los que han muerto bajo brutalidad policíaca. Las protestas de esta última noche se convirtieron en las más violentas desde el inicio de las manifestaciones hace una semana, desencadenadas por la muerte de George Floyd causada por un policía en Minneapolis. Desde entonces, más de 50 ciudades se han sumado a este movimiento que exige que los 4 oficiales involucrados vayan a la cárcel, además de reformas en el sistema legal. Una petición que ya cuenta con apoyo de varias autoridades. Debemos responder a las voces que piden un cambio para que el gobierno y los políticos actúen. Hay una propuesta positiva de reestructuración. Debe existir una prohibición nacional hacia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El enemigo principal para los manifestantes sigue siendo la Policía Nacional y el uso desmedido de la fuerza. Frente a esto, numerosos oficiales han buscado la forma de empatizar con la ciudadanía. Algunos se han arrodillado en señal de respeto, mientras que otros se unieron a las filas de las protestas, como fue el caso de este policía en Michigan. There's 800,000 cops in the United States, and when you see that, you can't justify that. And when I look at that, all the good that we do in a community, police officers across the nation can be destroyed in one act like that. Debido a los disturbios generados a lo largo del país, que ya dejan más de 4.000 personas detenidas y cerca de 10 fallecidos, Donald Trump pidió a todos los gobernadores que desplegaran uniformados de la Guardia Nacional. A quien no acate la orden, amenazó con el envío de militares. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Justo después de su discurso y saliéndose de todo protocolo, el mandatario caminó por el perímetro de seguridad sobrepasado la noche anterior por los manifestantes. Tras detenerse afuera de una iglesia con una Biblia en sus manos, regresó igualmente a pie hasta la Casa Blanca, siempre fuertemente rodeado por sus guardaespaldas y más cercanos colaboradores.
Si bien las manifestaciones por la muerte de George Floyd empezaron de manera pacífica desde el mismo lunes de la semana pasada, con el correr de las horas fueron adoptando tintes más violentos. Incendios, barricadas y saqueos comenzaron a marcar las jornadas. Hasta el momento, cerca de 40 ciudades se encuentran con toque de queda. Un escenario complejo en Estados Unidos que parece ir aumentando con el pasar de los días. Ahora. Lo veíamos, 40 ciudades con toque de queda, saqueos que se están desarrollando, por ejemplo, a esta hora en la 7ª Avenida en Manhattan, Nueva York. Estamos con nuestro corresponsal Felipe León, que nos cuenta lo que está pasando a esta hora en directo. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Iván, muy buenas noches. 7ª Avenida con calle 42, pleno Times Square, donde hay un grupo indeterminado de gente que está arrasando prácticamente con varias tiendas acá en los alrededores. Lo que estamos mostrando en estos momentos es calle 42 y una tienda de souvenir que está al costado fue saqueada hace cuestión de minutos. Hay gente incluso que sigue entrando a esa tienda sacando todo tipo de elementos que pueda encontrar. La verdad es que es un grupo de gente joven principalmente los que están intentando sacar lo que encuentren al interior de este lugar. La policía hacia el otro lado, me disculpan el movimiento de cámara, pero estamos completamente en vivo. La policía está apostada a tan solo una cuadra. Eso es Times Square, calle 42. La policía solamente en una ocasión se ha movido para justamente resguardar algunos de los locales que estaban acá y que estaban intentando ser asaltados. En ese momento la gente se dispersó, se movió a este lugar, sin embargo inmediatamente han retornado. Estos grupos son aproximadamente un grupo de 5 a 10 personas que se están moviendo a través de la ciudad, están siendo perseguidos también por carros policiales y por eso es que están en distintas zonas de este distrito comercial intentando sacar lo que puedan de este lugar. Me voy a mover un poco más allá para que vayan viendo también cómo está quedando la zona. Todo un desorden, obviamente la calle, elementos nuevos que están botados. Sí, Iván, dime. Sí, lo que pasa es que escuchábamos al presidente Trump en la conferencia de prensa que dio hace algunas horas decir que iba a sacar personal militar. Entendemos que tú estás ahí en Times Square, que es uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. ¿Has visto presencia militar o solamente hay policías a esta hora de la noche? Mira, a esta hora de la noche solamente policía. NYPD, mira, ahí va saliendo una persona con un bolso completo lleno de cosas, lo mismo otra persona que va un poco más adelante, y así con un montón de gente que se ha repetido entrando a este lugar. Te decía, principalmente NYPD, la que ha estado presente durante esta noche acá en Times Square y en el resto de la ciudad, pero cuando comenzamos el reporte durante la tarde para Canal 24 Horas, donde estuvimos transmitiendo en vivo, sí vimos presencia de US Army acá en la zona. No los vimos preparados como para tomar presencia en la ciudad, pero sí los vimos llegando en vans negras en compañía de NYPD e instalándose acá en la ciudad de Nueva York. Desconocemos si durante las próximas horas el US Army justamente se va a hacer presente en la ciudad. Lo que sí se sabe es que el gobernador Andrew Cuomo ya ha decretado toque de queda para esta noche acá en la ciudad de Nueva York a partir de las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Tenemos a gente corriendo acá, lo pueden ver en vivo. Esto es calle 41, donde la gente está escapando probablemente de la policía. Los vemos moviéndose, la mayoría de ellos con paquetes en sus manos. Algunos de ellos, por ejemplo, han tomado directamente algunos elementos que estaban tirados en la calle. Y la policía, por supuesto... Nosotros nos ponemos un poco de resguardo aquí también, ¿eh? Sí, completamente en directo desde Nueva York. Vemos cómo está actuando la policía. La policía que anda dando vuelta alrededor de la... Sí, es que estábamos viendo precisamente cómo llega la policía y los saqueos. Es bien impresionante en este lugar que es tan turístico. Personas sacando maletas, todas estas tiendas de souvenir básicamente que se encuentran ahí en la 42, ¿no? Efectivamente, tiendas de souvenir principalmente donde han sacado maletas nuevas. Primero lo que hacen es romper la entrada, por supuesto, luego comienzan a tirar cosas hacia afuera y el que toma y se lo lleva. Y así ocurrió en varias tiendas. Hacia la zona de la Quinta Avenida también se informaba un poco más temprano de movimiento de personas que estaban saqueando, por ejemplo, tiendas deportivas como Nike, Adidas.
comenzaron a subir hacia la zona de Times Square y aquí se encontraron con un grupo grande, un pelotón grande de policías de NYPD que tienen toda esta zona acordonada, como se ve ahí, con barreras de protección. Estaban todas las patrullas justamente hace algunos minutos en este lugar y se han tenido que ir desplazando hacia distintas zonas alrededor de Times Square, porque como comentaba, son grupos pequeños pero de muy rápido movimiento y que han estado todo el rato moviéndose alrededor de las zonas donde hay más locales comerciales, tratando de tomar lo que puedan y moviéndose a otros lugares. Así ha ocurrido durante la noche y lo vimos en vivo acá en Canal 24, en TVN, perdón. Sí, claro, que estamos viendo estas imágenes en directo que nos está transmitiendo nuestro corresponsal Felipe León en directo desde Times Square en Nueva York, donde a esta hora de la noche, uno de los lugares probablemente más turísticos de la ciudad, se ve presencia policial. Hay distintas manifestaciones cuando se cumple ya una semana del asesinato de George Floyd. Recordemos que hay cerca de 50 ciudades que se encuentran con toques de queda. El presidente Donald Trump ha anunciado que va a sacar al ejército a las calles y ha dicho que los gobernadores que no quieran acatar esta medida, bueno, él, de hecho en la conferencia de prensa dice, yo voy a llamar al ejército y los voy a sacar a la calle. De momento, a esta hora, por lo menos lo que nos reporta Felipe León, se ve solamente policía, la policía de Nueva York, aunque ahí aparecen algunos otros vehículos con, usted los ve con todo tipo de balizas, no sabemos si son particulares o no, el de atrás. Sí, Iván. Te escucho, Felipe. El segundo vehículo aparentemente también es de la policía. Sí, ¿no? Son vehículos de la policía de Nueva York, efectivamente. Sí, claro, está, sí, son efectivamente vehículos de la policía de Nueva York que se desplazan y apoyan principalmente moviendo con velocidad a los efectivos de la policía por la ciudad. A diferencia de los carros de NYPD, estos vehículos recogen a la policía en cualquier lugar y se van moviendo rápidamente a través de la ciudad. Así que eso es lo que está ocurriendo hasta ahora, es un completo desorden, con gente en todos lados, con los carros de policía moviéndose en todas direcciones. Y es lo que ocurrió aproximadamente desde las 7 de la tarde. Aquí hubo una manifestación mucho más pacífica, hay que decirlo también, que comenzó alrededor de las 3 de la tarde. Eso se extendió hasta aproximadamente 7, 7 y media, cuando ya la manifestación se deshizo y se comenzó a romper en grupos pequeños, que son los que finalmente comenzaron a generar destrozos en toda esta zona. Añadir a la información que señalabas tú, acá en Nueva York hay toque de queda a partir de las 11 de la noche. En Washington han desplegado batallón de fuerzas militares en servicio activo. En Washington, D.C., justamente fue parte del anuncio también que realizó el presidente Trump cuando su regla, su normativa que ha, digamos, a lo que ha llamado durante las últimas horas es a dominar las calles, que es lo que le ha pedido justamente a los alcaldes. Frente a eso ha desplegado la fuerza de orden en Washington D.C. y ha también pedido, pero entre comillas ordenado finalmente a los alcaldes locales de ciudades de acá de Estados Unidos a también desplegar el ejército de la Guardia Nacional para tomar el control de las calles. Tanto así que incluso el presidente Trump salió de la Casa Blanca después de su discurso de esta tarde para ir a una iglesia cercana en la calle donde se han producido protestas también frente a la Casa Blanca para dar una cierta muestra de poder. Fue hasta una iglesia cercana, la iglesia St. John, emitió algunas palabras con la Biblia en la mano para justamente mostrar un poco que lo que quiere es devolver el orden a las calles y devolverlo también al resto de las ciudades. Vuelvo a mostrar lo que está ocurriendo en la tienda que hemos mostrado anteriormente. Sigue entrando y saliendo gente de esa tienda, sacando todo lo que pueden. Les sigo comentando también parte de las informaciones durante esta jornada, y es que no solamente ha sido una jornada de emotividad por la manifestación de la tarde, sino que también de mucha rabia, y aún más cuando se ha conocido, por ejemplo, que la autopsia preliminar ha determinado que la muerte de George Floyd ha sido por asfixia por presión sostenida. Eso por lo menos es la información que ha entregado el doctor que realizó esta autopsia preliminar. Está entregando informaciones. La compresión en el cuello y la espalda de Floyd ha conducido a una falta de flujo sanguíneo a su cerebro. El policía Derek Chauvin mantuvo su rodilla 8 minutos 46 segundos después de que perdiera la conciencia justamente George Floyd, y esto produjo finalmente que no llegara sangre directamente a su cerebro y le produjo prácticamente la muerte ahí en el lugar.
Se había especulado sobre si la muerte de George Floyd había también tenido algunas otras causas de fondo, como otros problemas de salud que venía arrastrando. Sin embargo, no hay otro problema de salud. Ha determinado la autopsia preliminar que pueda causar o contribuir a la muerte de George. La familia tuvo una misa durante esta jornada, estuvieron acompañados de autoridades locales en Minneapolis. Por supuesto, los hermanos de George también estuvieron ahí. Tenemos sus declaraciones. Because that's not going to bring my brother back at all. It may feel good for the moment, just like when you drink. But when it comes down, you're going to wonder what you did. That's right. Let's do this another way. Y'all right. Let's do this another way. Let's stop thinking that our voice don't matter. That's right. And vote. There you go. Not just vote for the president, vote for the preliminaries, vote for everybody. Bien, ahí estaban las declaraciones entonces, cuando esta noche es una nueva jornada de violencia acá en la ciudad de Nueva York, en la ya cuarta jornada de manifestaciones en la Gran Manzana y las distintas zonas de Nueva York. En Brooklyn también se han realizado manifestaciones durante esta tarde. Esas manifestaciones terminaron incluso con el bloqueo del puente Brooklyn y el puente Manhattan. Me estoy acercando, y me van a disculpar el movimiento de la cámara, pero me estoy acercando acá a calle 41 porque la policía ha tomado a algunas personas detenidas en estos momentos. Lo estamos mostrando en vivo. A ver, me estoy acercando acá. En NYPD, un grupo aproximadamente de 15 policías que tienen en el suelo a 1, 2, 3, 4, 5 personas, aparte de estos grupos que estaban desplegados acá en la zona de Times Square generando problemas. Ahí está. Ahí está, completamente en vivo, esquina de calle 41 con calle Broadway. La policía ha tomado detenido a 6 personas, puedo contar acá, que están, perdón, ahí está la imagen. 6 personas detenidas en el suelo, están con esposados en la parte de atrás de sus manos, en el suelo, por lo menos no se ven en malas condiciones, tampoco están siendo maltratados, ¿cierto? Como uno ha visto en los días anteriores. Por lo menos la acción de la policía durante esta jornada, hay que decirlo, ha sido bastante menos agresiva de lo que fue por lo menos durante la jornada de día sábado o domingo, como se vio también en Brooklyn. Hoy día ha tenido una actitud mucho más pasiva, mucho más vigilante desde lejos. Incluso la marcha que dio varias vueltas a Manhattan durante varias horas tuvo un camino marcado, tuvo una organización previa que resultó muy positiva, no solamente para los manifestantes, sino que también para la policía, que acompañó en las esquinas bloqueando que la gente se pudiera separar justamente de esta manifestación mayor, que fue lo que finalmente ocurrió alrededor de las 7:30, 8 de la tarde. Estamos viendo desde entonces imágenes en vivo con NYPD actuando hasta ahora de la noche acá en Times Square, imágenes en vivo para 24 horas. Bien, Felipe León en directo desde Nueva York con esas personas detenidas luego de participar en estos hechos de violencia. Habrá que ver si efectivamente estaban también participando de los saqueos de los cuales fuimos testigos a través de tus cámaras. Felipe, estamos contigo en cualquier minuto. Buenas noches, muchas gracias. Llamó a detener la violencia y a lograr el verdadero cambio votando en las próximas elecciones de noviembre. Hablamos de Keisha Lance, la alcaldesa de Atlanta, quien pronunció un potente discurso que fue oído por gran parte de los estadounidenses. La abogada afroamericana ya suena como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Tiene 50 años, es madre de 4 hijos y el discurso que dio fue tan potente que algunos incluso deslizan que podría ser la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, acompañando al candidato Joe Biden. La alcaldesa de Atlanta hizo un llamado a dejar la violencia y pidió a los manifestantes que se vayan a sus casas. So when you burn down this city, you're burning down our community. If you want change in America, go and register to vote. Do it in November. That is the change we need in this country. You are disgracing our city. You are disgracing the life of George Floyd and every other person who has been killed in this country. Que el verdadero cambio se provocará en las urnas. La mujer, en
edil de la ciudad desde el año 2018, es abogada. Además de su discurso, también criticó duramente al presidente Donald Trump, a quien culpó por su retórica y por avivar las llamas de una nación dividida. Making it worse. This is not about using military force. This is about where we are in America. We are beyond a tipping point in this country, and his rhetoric only inflames that, and he should just sometimes stop talking. La alcaldesa ha sido implacable contra los agentes federales que han cometido abusos. También anunció 2 despidos. Esto tras ver las imágenes donde hubo evidentes excesos por parte de la policía. Sometime during the night, I saw a very disturbing video of 2 young college students who were in downtown Atlanta yesterday evening. And it was disturbing on many levels, the least of not which was that there clearly was an excessive use of force. We understand that our officers are working very long hours under an enormous amount of stress. But we also understand that the use of excessive force is never acceptable. En Atlanta las marchas han ido ganando intensidad. Los exteriores del canal CNN también fueron escenario de protestas. Todo esto mientras Keisha Lance destaca con un discurso que busca incentivar el voto en las elecciones de noviembre. Of Atlanta is not Atlanta. This is not a protest. This is not in the spirit of Martin Luther King Jr. This is chaos. Es que las protestas que se registran en distintos puntos del país son una de las más intensas que se han visto en Norteamérica desde el asesinato en 1968 de Martin Luther King. Esto por ser la voz de los afroamericanos e intentar equilibrar la balanza en un país que tiene un largo historial de discriminación y abusos raciales contra la población afroamericana. Bueno, y bajo la consigna, todas las vidas negras importan, las protestas se han repetido en las principales capitales del mundo en repudio por el crimen de George Floyd. Con pancartas en las manos, los manifestantes han marchado exigiendo justicia y el fin del racismo. Efectivos de la policía londinense se enfrentaron con manifestantes al término de una protesta pacífica en pleno centro de la ciudad. Al grito de fuera del camino, la tensión fue en aumento cuando se produjo el bloqueo de un cruce en la plaza del Parlamento. Incidentes que dejaron más de 20 detenidos, según informó el Servicio de Policía Metropolitana de Londres. Vinimos aquí pacíficamente para protestar por la injusticia en el Reino Unido. Ahora es un problema global con el asesinato de George Floyd, todo lo que está sucediendo en el mundo. La policía vino y lo hizo violento, vinieron y nos enfrentaron. Nosotros protestábamos pacíficamente. Nueva y masiva jornada de protesta en suelo británico por la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció en Minneapolis, Estados Unidos, el pasado 25 de mayo. Y luego de que un policía aplastó con su rodilla el cuello de la víctima. No puedo respirar, fueron las últimas palabras de un hombre cuyo caso se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial. Sí, tal vez puedas morir por un virus, pero la gente está siendo asesinada por policías. Así que eso es lo que les diría a esas personas. Estoy poniendo en peligro mi salud por la salud de nuestros hijos. El haka es una danza colectiva propia de la cultura maorí de Nueva Zelanda. Un grito tradicional que se escuchó con inusitada fuerza en Auckland, donde miles marcharon para exigir justicia para Floyd. Y bajo la consigna Black Lives Matter, todas las vidas negras importan. En Europa, las protestas han sido multitudinarias y pacíficas, con pancartas de justicia para George Floyd y otras que decían no puedo respirar, dejen de matarnos y el silencio es violencia. En Berlín, la convocatoria tuvo como escenario la icónica puerta de Brandenburgo, frente a la embajada
de los Estados Unidos. Como ahora hay violencia policial casi todos los días, no es sorprendente que todo explotara como un barril de pólvora. No hace falta decirlo. Y cuando el presidente y el ministro de Justicia disparan con su reacción, entonces no me sorprende que esto esté ocurriendo. Marchas que también se realizaron en el continente americano. En Montreal, Canadá, miles de personas salieron a las calles para exigir justicia y el fin de la discriminación racial. Muchos canadienses de diversos orígenes están mirando las noticias fuera de los Estados Unidos con sorpresa y horror. El racismo antinegro, el racismo es real. Está en los Estados Unidos, pero también en Canadá. Y nosotros sabemos que las personas se enfrentan a discriminación sistemática, prejuicios inconscientes y racismo antinegro todos los días. En plena pandemia y con mascarilla, miles han protestado en todo el mundo en contra de la muerte de George Floyd, un nuevo símbolo del racismo y la brutalidad policial. Y de regreso a nuestro país, con golpes de pies y puños, vecinos de San Bernardo detuvieron a 3 hombres que presuntamente estaban robando en la vía pública. Una acción ciudadana que se repitió en otro punto de la misma comuna, pero esta vez al supuesto ladrón lo amarraron a un poste y le tiraron agua con una manguera porque dijo que estaba contagiado con coronavirus. Mire. Detención ciudadana antes del toque de queda. Situación similar con toque de queda ya en funcionamiento. Ambos hechos ocurridos en la misma comuna, San Bernardo. Vecinos que por red social y el monitoreo de cámaras se alertaron de que estaban cometiendo delitos en sus villas. Que habían 3 tipos, los tenían ahí y uno salió arrancando para allá. Los desnudaron y una señora le decía, entrégame la tarjeta nomás porque gritaban. Pero era mucha gente, los detuvieron. Claro, los detuvieron. En el piso, 3 presuntos delincuentes que además de ser desnudados, como dice la vecina, recibieron golpes de pies y puños por parte de los habitantes del sector Casas del Parque de San Bernardo. Los vecinos salen a hacer esta detención y ¿por qué no llamaron a Carabineros a informar de inmediato que había sido asaltada tu vecina? Yo sé que siempre lo llaman, siempre lo llaman, pero suele suceder que Carabineros nunca llega cuando lo llaman. Es muy común, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ya la gente está aburrida de ese tipo de delincuencia. Reacción similar tuvieron los residentes de esta villa, que después de detener a un hombre que ingresó a la comunidad, lo amarraron a un poste y lo mojaron. Porque el delincuente, cuando lo teníamos reducido, empezó a escupirnos, empezó a agredirnos y a decir que tenía COVID. Y entonces, ante la desesperación de la gente que había tocado, lo había amarrado para reducirlo, lo mojaron, le echaron agua y se mojaron ellos mismos para poder desinfectarse de alguna manera porque empezó a amenazar. Los vecinos aseguran que cuando vieron que el hombre ingresó e intentó saltar un muro y acechó algunas viviendas, se coordinaron rápidamente. De hecho, uno de ellos sacó su arma para amenazarlo a la espera de Carabineros. Estas personas son las que no temen al dispararte, al hacer un poquito más de daño que un adulto. La ley hoy día a ellos los facilita en salir inmediatamente. Carabineros se demoró mucho en llegar, no había carabineros, no había militares y los vecinos al final lo que hicimos fue tomar una medida que todo chileno hoy día ya está haciendo, que es hacer una detención ciudadana. Todos los ciudadanos tienen el derecho de retener a una persona que está cometiendo un delito de manera flagrante. Sin embargo, nosotros siempre vamos a recomendar no hacerlo si se está poniendo en riesgo su vida o la de las demás personas. Eso es lo que más debemos cuidar, nuestra integridad física y la vida. Por lo tanto, si eso ocurre, es legítimo hacerlo. Lo importante es llamar inmediatamente a las policías, sin embargo, nunca poner en riesgo la vida. En el caso de los 3 detenidos por estos vecinos, según la Fiscalía, no tienen registro de su captura. Solo tenían antecedentes del solitario ladrón que ingresó al pasaje en el sector de Lo Blanco. A él lo formalizaron.
Fue formalizado por un delito de robo de lugar habitado y por infringir lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. Solicité se decretara la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal no accedió a ello, considerando que no se daban los presupuestos materiales del ilícito por el cual estaba siendo formalizado. Ante esto será la Corte de Apelaciones quien defina la medida cautelar para este hombre. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Vinieron a Chile en busca de un sueño y hoy intentan a toda costa volver a su país. Es el drama que viven decenas de extranjeros. Algunos llevan días, otros semanas durmiendo a la intemperie en las afueras de sus respectivos consulados o embajadas a la espera de un viaje que les permita el anhelado encuentro con sus familias. El gobierno se contactó con los cancilleres para lograr el regreso de estas familias a sus países. Se han transformado en improvisados campamentos en plena comuna de Providencia. Es que hoy son cientos los extranjeros que buscan retornar a su país, escapando de una pandemia que los dejó prácticamente con lo opuesto y lejos de casa. Las maletas que un día llegaron cargadas de sueños y esperanzas, hoy ruedan en las afueras del consulado boliviano. Hace 2 meses que estamos sin trabajo. Sí, bastante. Estar lejos de la familia, como todos los bolivianos. La esperanza de que nos hagan caso y poder volver, ¿no? Sandra tiene 38 años y llegó esta mañana desde Buin a ponerse a la cola de cientos de compatriotas que aguardan por una respuesta. Es la primera vez que está en Chile por trabajo. Llegó hace un par de meses en busca de un empleo temporal. Jamás imaginó este desenlace. La verdad que la situación está difícil. Para los mismos chilenos, imagínense para los extranjeros como nosotros. Que ya no hay dinero, hay personas que están ya una semana aquí, hay niños, mujeres embarazadas, entonces la situación para todos está difícil. Solían llegar en octubre de cada año hasta nuestro país y se quedaban hasta mayo trabajando como temporeros. La pandemia los sorprendió en medio de estas labores, el empleo terminó antes de lo esperado y los recursos ya prácticamente no existen. Omar Roger, Milton Beltrán, Silverio, Elías Choque. Uno a uno, Janet va nombrando a sus compatriotas. Se han organizado en grupos de 50 personas. Hasta esta mañana eran alrededor de 400 los bolivianos en busca de un viaje que los lleve hasta su tierra natal. Como ya no hay trabajo, es lo único que quieren regresar a su país porque no les alcanza el dinero en los arriendos, todas esas cosas, y lo único que quieren es regresar a su país para estar con sus familiares. La realidad que estamos viviendo en aquí es que dormimos en el suelo, hay mujeres embarazadas pasando frío y señores pues, de la tercera edad que no tienen su cama, nada. Desde Curicó, Buin, Melipilla, del norte y principalmente del sur, han arribado varios bolivianos, padres de familia, jefes de hogar que vinieron en busca de un mejor futuro y que hoy viven la precariedad de una tragedia humanitaria que los tiene durmiendo en la calle. Jamás en mi vida había andado así. Vengo de una familia muy humilde. Mis padres nos han criado en el campo, pero hemos sido bien atendidos con mis padres. Nos han enseñado el respeto y no sufrir de nada a nuestros padres, la dignidad. Vicky no pretendía retornar aún a Bolivia, pero la enfermedad de un hermano la obliga a estar más cerca de la familia en momentos tan difíciles como este. Sus hijos y sus padres aguardan su llegada, mientras en Chile se las arregla como puede. Decidimos darnos la mano entre compatriotas, no mironearnos, y por eso hemos descansado aquí. 10 personas estamos. ¿Cómo estuvo esta noche? Aunque con frío, pero la pasamos. Es que anoche el frío no dio tregua. Las próximas jornadas auguran posibles lluvias en la capital, por eso le surge una pronta solución. Si ya es difícil enfrentar una pandemia en casa, imagine cómo es hacerlo en otro país, lejos del hogar, sin redes de apoyo, sin recursos a los que echar mano. La semana pasada así lucía el entorno de la Embajada de Venezuela en Chile. Esta mañana el panorama era completamente distinto. Fueron trasladados hasta un albergue habilitado por el municipio de Providencia, hasta donde han llegado al menos 200 personas y por donde han transitado más de 600 en este periodo. Hemos tomado contacto con los cancilleres de otros países para pedirles que por favor faciliten el retorno de sus nacionales.
Los países tienen la obligación o de asistir a sus nacionales en el extranjero o, por otro lado, aceptar el retorno de los mismos a sus respectivos países. Nos trasladamos hasta la avenida Andrés Bello en Providencia. En el camino es frecuente encontrarse con personas pidiendo dinero en los semáforos. No son artistas, sino ciudadanos colombianos que han quedado sin nada y que aguardan una respuesta en las afueras de su consulado. A pesar de que ponemos cartones y por más frazadas y colchas que pongamos, el frío siempre a la madrugada, siempre nos afecta a todos. A ras de suelo y sin colchones están durmiendo la mayoría de los 230 colombianos que buscan retornar a su país. Han llegado desde Antofagasta, Temuco y de distintas partes de la capital. Dicen que les ofrecieron la opción de irse a un albergue, pero que no aceptaron por temor a que se olviden de sus demandas. Por eso llevan más de 20 días acá. Tenía un pasaje comprado que ha sido cancelado ya 6 veces. Necesito viajar por mi cirugía. Padezco de cáncer de cervix y cáncer de seno. Nancy tiene 39 años, llegó a Chile hace 2. Es profesora de educación física, pero aquí nunca pudo ejercer como profesional. Trabajó en restaurantes, hoteles y en otros oficios. Al igual que miles de sus compatriotas, viajó a nuestro país en busca de sueños que se han ido desvaneciendo en el tiempo y transformándose a ratos en una pesadilla de la que no saben cuándo podrán despertar. Todos salimos con un propósito de salir adelante, ¿sí? Y sacar a las personas que queremos también adelante y lograr un mejor futuro. Se frustró, a todos se nos frustró. Es en parte esa frustración y el riesgo del coronavirus lo que los obliga a volver. Dicen que es mejor enfrentar esta etapa en compañía de los seres queridos. Nunca esperamos que iba a pasar todo eso, por eso lo más pronto posible necesitamos que nos ayuden para salir de esta situación, que no se la deseamos a nadie. Nos dicen que el 9 de junio hay un vuelo humanitario, pero a nosotros no nos han confirmado de que ahí vamos a irnos o que algunos se van a ir. Hasta ahora no nos lo han confirmado. En ese eventual vuelo están puestas las esperanzas de este grupo de colombianos. Son parte de las historias de migrantes que abandonaron su tierra y sus familias en busca de un mejor futuro que nunca llegó, que hoy añoran el retorno con los suyos para hacer más llevadera esta pandemia. Ahora. Hay información de último minuto. En Macul se recibió esta noche un llamado de emergencia por una persona fallecida en un departamento. Bomberos, con la información que estaba manejando, trató este procedimiento como si se tratara de un posible COVID positivo. Estamos ya con Daniel Silva en el lugar, que tiene toda la información. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Tú lo decías, un protocolo preventivo fue el que se activó durante esta tarde y ahora noche acá en la comuna de Macul, específicamente en las calles Armando Mock con Luis Valenzuela, donde estamos justamente en este momento. Se había reportado en horas de esta tarde una posible emergencia, una muerte de un adulto mayor en su departamento, un hombre de 75 años, bombero honorario de la 17 compañía de bomberos, vivía con su hijo, este adulto mayor, y se enteraron se reportó a través de sus compañeros de la bomba respecto de esta muerte y se alertó entonces un protocolo clave COVID. Se acercó para acá Carabineros, vino SAMU, sin embargo no ingresaron porque se enteraron acá que se trataba eventualmente o supuestamente de un caso COVID. Incluso se comenzó a hablar de un supuesto examen PCR que se habría hecho esta persona, este adulto mayor, y que no alcanzó a recibir ese diagnóstico. Sin embargo, llegando acá junto con nuestros compañeros, pudimos conversar con Carabineros, que obviamente había tomado este protocolo, este procedimiento preventivo. Conversaron con la familia de este adulto mayor y fue descartado el caso de COVID en este caso, porque este adulto mayor no habría salido nunca de su casa. Llevaba 3 meses haciendo cuarentena y por lo tanto no había ninguna posibilidad. El examen PCR también nunca se lo hizo, nunca tuvo síntomas, por lo tanto es otra la causa de muerte y se suspende entonces este protocolo o este protocolo COVID-19 en este punto acá de la comuna de Macul. Por lo tanto, todo lo que se estuvo comunicando también a través de redes sociales no correspondía, es la información que nos entregó Carabineros en este lugar acá en la comuna de Macul. Iván. Bien, Daniel, entonces descartado que esta persona fallecida, este adulto mayor, haya estado contagiado con coronavirus. Estamos contigo cualquier minuto si es que hay más antecedentes. Gracias, buenas noches.
Bien, pues el presidente Piñera presentó el programa Saludablemente, plan de salud mental que busca fortalecer la oferta pública y privada de atención. La iniciativa incluye una plataforma digital para consultas, apoyo y recomendaciones en esta materia. El mandatario explicó que se busca acompañar, acoger, orientar, dar herramientas y prestar asistencia médica de salud mental y bienestar emocional a quienes lo necesiten. Este lunes se constituyó una mesa de expertos que durante un plazo de 90 días va a trabajar para proponer guías y orientaciones que respondan a las necesidades de salud mental de la población durante la pandemia. El segundo componente de este plan es el fortalecimiento de la oferta pública y privada de salud mental. Para esto se va a crear una nueva plataforma institucional segura y adecuada para la realización de atenciones en toda la red pública. Bueno, menos de 24 horas duró un video que formaba parte de una campaña en contra de la violencia de género realizado por el Servicio Nacional de la Mujer. Esta pieza audiovisual generó críticas porque parecía que victimizaba a un agresor. El gobierno pidió disculpas por este spot y lo retiró de inmediato de sus redes sociales. Un hombre de la tercera edad, arrepentido de haber sido un agresor, es el protagonista de un video publicado en Twitter durante la tarde de este domingo por parte del CERNAM, organismo dependiente del Ministerio de la Mujer, como parte de una campaña contra la violencia hacia las mujeres. Y muy preocupado desde que supe que tu pololo te agredió. Me duele el alma lo que te pasó. Quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. La difusión de este video y especialmente de este mensaje rápidamente despertó varias críticas de distintos sectores políticos. Y cada vez que se está hablando de violencia contra la mujer es la víctima y no es el hombre, porque aquí pareciera que la víctima es el hombre porque está muy arrepentido. Muestra lo profundamente desconectado que está de las demandas de las mujeres en Chile y en el mundo. Es increíble que decida poner en el foco el empatizar con el agresor. Este es un tema muy doloroso, muy grave y tremendamente delicado, como para que hayan mensajes confusos. Es cosa de ver las reacciones y en cuanto no se ha cumplido el objetivo que se planteó. Las críticas por el mensaje que se puede ver en este video vinieron también por parte de organizaciones que trabajan para el fin de la violencia de género. Aseguran que en la campaña se puede ver una intención de victimizar al agresor. No es aceptable desde ningún punto de vista un mensaje que se centra en el supuesto dolor o arrepentimiento de los agresores. De alguna forma, situaciones que hoy ponen en riesgo la vida de la mujer siguen siendo enfocadas desde la mirada del abusador como víctima y no como victimario. Desde el Ministerio de la Mujer y por redes sociales, la ministra Macarena Santelices lamentó la campaña y pidió disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas, responsabilizando de este a la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Plaza. Esta última, a través de un comunicado, explicó que el objetivo de la campaña era mostrar las distintas realidades que existen en torno a la violencia de género, dar a conocer la importancia de la reeducación de las conductas violentas ejercidas por hombres y también dio a conocer que debido a que el video no logró transmitir el mensaje que se buscaba, fue bajado de redes sociales. Pedir humildemente las disculpas de esta pieza mal lograda que no, insisto, representa el compromiso contra la lucha contra la violencia contra las mujeres de nuestro gobierno. En ese contexto, obviamente que la responsabilidad es nuestra, es una pieza mal lograda, pedimos las disculpas pertinentes. Polémica por un video que se da además en un marco bastante especial. La violencia contra la mujer es un problema que se ha visto agravado durante las semanas de pandemia. Incluso Naciones Unidas advirtió que es de suma urgencia adoptar medidas para hacer frente y a un repunte global de la violencia doméstica contra mujeres y niñas que se han incrementado en el mundo durante esta crisis sanitaria. Del vehículo a la cancha y de la cancha a la casa. No queremos afectar el deporte. Atención, fútbol chileno. Sí, Huachipato regresó a entrenar con polémica. El Ceremi de Salud intentó suspender la práctica.
El club se negó y tras reuniones la autoridad sanitaria autorizó a continuar con los trabajos, claro que con recomendaciones. Mira. Estadio Cap Talcahuano, 8 de la mañana. Un puñado de jugadores fue parte de la primera práctica de Huachipato, el retorno a la actividad física del fútbol chileno en plena pandemia. Gracias a Dios ya hoy volvemos a entrenar, que es lo importante, ¿no? El club, gracias a Dios, está tomando todas las medidas sanitarias. Del vehículo a la cancha y de la cancha a la casa. Guante, mascarilla, bolsita, todo, alcohol gel. Estrictas medidas de higiene, un grupo de 7 futbolistas y solo trabajo físico, un regreso que pudo ser tranquilo, sin embargo. A las 10:43 de la mañana, la Seremi de Salud Regional se hacía presente en el estadio para fiscalizar la práctica y luego prohibirla. ¿Se suspendía la práctica del Club Huachipato en esta jornada? Sí, en este momento estamos haciendo una prohibición de funcionamiento. La autoridad hizo observaciones a las medidas que tomó Huachipato para volver a las prácticas. El club en tanto subsanó estas revisiones, pero no detuvo el resto de los entrenamientos. Porque la Seremi no tiene facultad para suspender. Ellos pueden clausurar. Nosotros hemos tomado la determinación de continuar con nuestros entrenamientos sin dejar de esto realizar trabajo en conjunto con el mismo Seremi de poder perfeccionar los protocolos establecidos. El retorno de Huachipato a la actividad abre el debate más allá de las medidas de seguridad. Se instala la incógnita respecto al regreso en el actual momento de la crisis sanitaria. Nosotros no somos y no estamos a los niveles de contagio que tiene Santiago u otras regiones que tienen cuarentena. Porque no queremos dar una sensación de que aquí están disminuyendo los casos. Aquí estamos en aumento de casos en la región del Biobío. No es prudente estar volviendo a actividades deportivas considerando que hoy día ni siquiera hemos entrado en el pic de contagio. Los acereros seguirán los entrenamientos durante la semana en una ola donde comenzarán a subirse el resto de los clubes. La Comisión Retorno de la ANFP estudia cada detalle para volver al fútbol profesional, donde las prácticas son el primer paso. Pero creemos que este es un buen inicio, pensando en el retorno paulatino del fútbol, dependiendo de la región y las complicaciones que puedan haber en cada una de ellas. Volverá el fútbol chileno. Huachipato abre el camino al regreso del torneo nacional, aunque quizás en el momento menos oportuno. Y atención, el hombre en pantalla, Pablo Milat, renunció a la intendencia del Maule y busca apoyo para competir para ser presidente de la ANFP. Sí, el ex presidente de Curicó Unido presentó su renuncia al cargo de intendente de la región del Maule en su momento por motivos personales, de acuerdo al comunicado oficial, pero después las informaciones también ya concretas respecto a su postulación a ser presidente de la ANFP, que elecciones que se van a realizar el próximo 30 de julio. Milat, que fue candidato a ese puesto el año 2015, en esa oportunidad siendo derrotado por Arturo Salá. Bueno, su pasión por el fútbol, ¿no? Es mayor, imagino, teniendo en cuenta el escenario en que está hoy el país, donde se necesita el trabajo, intendente de la región del Maule, pero bueno, renunció para postularse a la presidencia de la ANFP. Escuchamos declaraciones. Hoy he tomado una difícil decisión y después de mucho reflexionar he decidido dar un paso al costado. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y por sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes. Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Ahí está, la imagen. Claudio Bravo, claro, finaliza contrato a fin de mes con el Manchester City. Y por eso, y pese a sus 37 años de edad, el jugador, portero de la selección chilena, todavía causa interés en Europa. ¿Saben quién está interesado en el chileno? Atención con la siguiente nota. Evidente sonrisa y una firma que en agosto de 2016 unía a Claudio Bravo con el Manchester City por 4 años, vínculo que los próximos días finalizará. La estadía del bicampeón de América en Inglaterra ha sido todo un éxito. 8 trofeos en total, vale decir 2 por año. Sus vitrinas, experiencia y fin de contrato están siendo cotizados. En que no se acabe el hambre, que no se acabe el apetito de conseguir logros.
Esta es la ciudad de Glasgow en Escocia, la de mejor economía en ese país y con el segundo equipo más ganador, el Celtic. Precisamente dicho club prepara una jugosa oferta por Claudio Bravo. Son momentos que uno desea vivir. Diferentes medios europeos señalan que el actual monarca de la Scottish Premier League quiere contar con el portero chileno para la venidera temporada. El Celtic Park de Glasgow espera por el ex capitán de La Roja, mientras el propio presidente del Celtic puja para pagar los casi 1.5 millones de dólares que cuesta la carta del chileno. De momento, el formado en Colo-Colo sigue entrenando con Guardiola y compañía, mientras clubes europeos lo siguen tentando para extender en Europa su exitosa carrera. Y otro chileno en Europa que se juega su futuro. Sí, sabe que la cuenta de ahorro ya se acabó. Alexis Sánchez, ojos puestos en él en la reanudación del calcio, del fútbol italiano, para tener por lo menos un poco de certeza cuál será el futuro. Y ojalá que pueda retomar el nivel que mostró en el Arsenal. Alexis, lo vemos de inmediato. Días de decisiones para Maravilla e incertidumbre por su futuro futbolístico. Su idea es quedarse en Italia, jugar una temporada más en Interclub, que apostó por él pese a su discreta campaña en Manchester United. Cuidado con Alexis Sánchez, porque puede haber una sorpresa. El chileno quiere jugar sus cartas en el final de la temporada para tratar de convencer a los dirigentes de los Nerazzurri de retenerlo. Las lesiones han sido parte de su vida en los últimos años. Alexis Sánchez ha intentado rendir en cancha, pero su físico no lo ha dejado. La determinación de Inter de extender su préstamo por un año más no es fácil. Antonio Conte está jugando un papel preponderante para que el tocopillano continúe en Milán. Tenemos que ser pacientes, ayudarlo a sentirse bien y a que esté en mejores condiciones. Todos sabemos la calidad que tiene. Siempre tiene deseo, es un luchador. En Manchester United no quieren saber nada de Sánchez. Si llegara a regresar a Inglaterra, seguramente lo mandarán a préstamo. El Inter asoma como la opción de continuidad para Maravilla, aunque en Europa especulan con que la dirigencia neochurra está haciendo gestiones por un delantero francés. Se trata de Alexandre Lacazette, actual atacante de Arsenal. Ahí logró conseguir algunos meses con Sánchez. Sería un baldazo de agua fría para el chileno, porque con la posible venta de Lautaro Martínez a Barcelona, la posibilidad de sumar importantes minutos aumenta considerablemente para el chileno. No hay nada definido, sí hay conversaciones y tratativas. Quedarse en Inter o volver a Manchester para ser enviado a préstamo. Es el actual momento de Sánchez, que busca una nueva oportunidad de brillar en el viejo continente. Imágenes que generan un repudio mundial. Claro, el asesinato de George Floyd. Por eso son varios los deportistas, grandes figuras que se cuadran contra el racismo. De LeBron James a Michael Jordan, que reitero, han repudiado ese acto. Y con esta nota nos despedimos de este segmento. Atención con lo siguiente. Una muerte que conmocionó al mundo. Manifestaciones en Estados Unidos por George Floyd. El mundo del deporte no quedó ajeno. Estrellas de raza negra han brillado a lo largo de la historia. El atleta Jesse Owens marcó un hito en los Juegos de Berlín al ganar la medalla de oro ante la mirada de Adolf Hitler. Los nuevos referentes toman la posta. No puedo respirar. LeBron James publicó una foto con la frase que dijo Floyd previo a su muerte. Esa es la razón. Haciendo referencia a Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano, ícono en la lucha contra la violencia racial. En 2016 apoyó su rodilla contra el césped cuando entonaban el himno estadounidense. Pasó de ser figura en los San Francisco 49ers a agente libre. Por eso es que estoy usando mi voz para combatir el racismo. George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Trayvon Martin, Eric Garner, Aiyana Jones, Freddie Gray y muchos otros. ¿Seré la próxima?
Mensaje estremecedor de Cory Gauff, una tenista que solo tiene 16 años y más que promesa es una realidad del circuito WTA. ¿Seré la próxima? En la Bundesliga también hubo manifestaciones. Cerrando, mándasela Sancho, gol. Las protestas continuaron en Liverpool. En París fue Kylian Mbappé. La policía con nosotros, no contra nosotros. Justicia para George. Lewis Hamilton, exacampeón de la Fórmula 1, encaró a otros pilotos. Algunos de ustedes, las grandes estrellas, están en silencio en medio de esta injusticia. Michael Jordan recibió críticas en su carrera por no ser referente en la lucha contra el racismo. Famosa fue su frase, los republicanos también compran zapatillas, cuando se le pidió hacer campaña contra un candidato a gobernador de ese partido. Esta vez rompió la neutralidad. Estoy con los que están desafiando el racismo y la violencia. Ya hemos tenido suficiente. Deportistas que no tiemblan a la hora de alzar la voz. Algunos demoran más, otros no titubean, como lo hicieron Mohamed Ali y Arthur Ashe en el pasado. Para ellos los lazos comerciales pasan a segundo plano a la hora de combatir por la igualdad de los derechos civiles. Su primer día en la Estación Espacial Internacional cumplieron los 2 astronautas estadounidenses del vuelo en la cápsula Crew Dragon, coordinado por la NASA y SpaceX. Deberán permanecer entre 6 y 16 semanas a bordo en una misión que marca el inicio de una nueva era en la exploración espacial para Estados Unidos. Volver a la Luna podría ser el próximo paso. Así fue el perfecto acoplamiento de la cápsula Dragon Crew con los astronautas de la NASA en su interior. Y es que después de 19 horas de viaje y a 400 kilómetros de la Tierra, los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken lograron incorporarse con éxito a la tripulación ruso-estadounidense que ya estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional. Momento marcado por esta histórica postal. Obviamente, ha sido un honor ser solo una pequeña parte de esto. Es genial conseguir que Estados Unidos regrese al negocio del lanzamiento tripulado, y estamos muy contentos de estar a bordo de este magnífico complejo. ¿Qué sucede ahora con los astronautas de la NASA? La duración de la misión Demo 2 aún se desconoce. Sin embargo, se estima que los astronautas continúen entre 6 a 16 semanas realizando investigaciones técnicas y científicas en la estación espacial. Esto ha ido tan bien como podríamos haber esperado, así que solo quiero decir una gran felicitación de la NASA. Muchas felicitaciones a SpaceX. Y vamos a seguir trabajando día tras día hasta que Bob y Doug estén en casa, a salvo. Solo queda esperar el avance de las siguientes semanas para continuar con este nuevo capítulo de exploración espacial, que se lleva a cabo en el marco de esta gran pandemia mundial, pero que abre enormes posibilidades a la realización del proyecto Artemis, que pretende no solo llevar nuevamente un hombre a la Luna, sino que también a una mujer. 24horas.cl. Vamos a nuestro portal 24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque desde el inicio de la pandemia por coronavirus, el gobierno decretó una serie de ayudas que van en beneficio directo de las personas más afectadas. Destacan entre ellas el bono COVID-19, el ingreso familiar de emergencia y el subsidio ingreso mínimo garantizado. Usted puede ingresar a 24horas.cl y podrá revisar los requisitos y además si puede acceder a los beneficios estatales. Es una información útil con la cual estamos terminando las noticias, como siempre, dándole las gracias por estar junto a nosotros. Quédese en nuestra sintonía, ya llega Momentos TVN y luego un nuevo capítulo de ERCAI. No se lo puede perder, que tenga buenas noches.